Tengo un mensaje que he estado preparando desde hace unas semanas que se llama Sigamos avanzando a lo profundo. Sigamos avanzando a lo profundo. Y quiero hablar justo sobre profundidad en nuestra relación con Dios. Y bueno, ya creo que la mayoría ya lo saben, hace 3 semanas y 2 días nació nuestra bebé. Se llama Elena. Creo que todos los domingos lo voy a seguir diciendo para que me echen porras, gracias. Sí se necesitan las porras. Antes de que naciera, los típicos comentarios de duerme todo lo que puedas, nunca vas a volver a dormir igual. Y te prometo que yo pensaba como, no, qué exagerados. Y te prometo he pensado como, ¿y si era real? ¿Si es verdad? Al principio hubo noches que dormía 4 horas seguidas, entonces como súper a gusto, pero justo esta semana tuvo como un brote de crecimiento, que yo no sabía que eso existía, y entonces estuvo pidiendo pues comida leche cada hora, hora y media, entonces como que sientes que la acabas de acostar y luego ayer, por ejemplo, como que Ana le da leche y me la pasa para que yo le saque el aire y la duerma, pero a la hora de sacarle el aire y dormirla se vuelve a despertar y luego, pero la mamá ya se durmió y entonces como que, entonces de repente a las 2 horas de estarla tratando de dormir, así de, amor, despiértate y dale más comida porque no se llenó. Entonces estamos en eso, somos papás primerizos. Como papá primerizo, pues hay muchas cosas que cometes errores de papá primerizo, ¿no? Y entonces el viernes fuimos a comer con con la hermana de Ana, con su esposo, con unos amigos. Eh, no se espanten, yo sé que alguien puede decir como 3 semanas y ya salen a comer con la bebé. Digo, la verdad es que nos ha hecho bien tratar de salir. Obviamente no salimos a lugares muy encerrados ni nada, pero nos ha hecho bien. Pero bueno, fuimos a un restaurante que siempre íbamos, que nos encanta, eh, pero se nos olvidó un pequeño detalle. Es un restaurante que ponen como música hip hop a mucho volumen, a alto volumen, pues como que nunca nos había molestado, ¿verdad? Porque pues nunca habíamos ido con una bebé. Y entonces fuimos con la carriola y venía dormida, llegamos y se despertó luego. Ana le dio leche, terminó de comer y no se dormía y no se dormía. Entonces como que dije, bueno, pues voy a sacar a pasearla a ver si se duerme. Entonces la estuve paseando media hora a ver si se dormía, ni pude comer, se durmió. Ya puedo ir a regresar a comer al restaurante. Entonces regreso, entro al restaurante, se despierta la bebé. Entonces hasta ahí dije como, creo que tengo que aprender a escoger mejor los restaurantes ahora que ya soy papá. Y entonces me tuve que volver a salir, pasear con ella. De repente me di cuenta que ya estaba manchada su ropa, entonces hay que cambiarla. Ese restaurante obvio no tenía cambiador. Entonces ya, Ana, ¿sabes qué? Vámonos a la casa. Y terminamos yéndonos a la casa para poder, porque además, pues como papá primerizo es como que ves a tu bebé que pasa, no sé, una hora tratándose de dormir y no puede y sientes que está sufriendo. Entonces ya nos fuimos a la casa para que la bebé pudiera dormir, para poderla cambiar, bañarla, todo, ¿no? Y entonces como que yo pensaba como, creo que todavía nos falta mucho de agarrar la onda de ser papás. Y me acordaba de mi experiencia como tío, porque bueno, tengo 3 sobrinos que ya están pues bastante más grandes, que son los niños más lindos del mundo y me tocó con ellos cargarlos, cambiarles un poquito a veces el pañal. Me ha tocado como la experiencia de tío. Pero la experiencia de tío es increíble porque pues te tomas fotos con ellos, juegas un ratito con ellos y luego los mandas a su casa, los mandas con sus papás, empiezan a llorar y es problema de alguien más, se hacen del baño, es problema de alguien más, la dormida pues, no es bronca tuya, tú duermes igual que siempre. Y entonces pensaba como que cuando yo era tío, ¿no? Y ahora como papás, pues ya es una experiencia mucho más inmersiva, ¿estás de acuerdo? Ya no es como de a ratos, ya no es lo que me gusta, ya le tienes que entrar completo y hay cosas en la vida que tienen que cambiar, el tipo de restaurantes al que vas, obviamente los horarios, hay muchas cosas, los gastos, ¿no? Antes el Amazon eran puras tonterías para mí, ahora el Amazon es puros pañales y
Ayer a las 4 de la mañana una almohada para que Ana esté más cómoda mientras da leche en el cuarto. Ando buscando en Facebook Marketplace un mejor sillón reclinable porque el que compré ya no me gustó. Toda la vida te cambia. Y sabes, un poquito yo lo comparaba con la relación con Dios. Porque muchas veces llegamos y conocemos el amor de Jesús, conocemos lo que Jesús hizo por nuestra vida y eso trae beneficios grandes a nuestra vida, ¿sí o no? Trae beneficios en lo emocional, como que dejamos ahí la culpa, recibimos el perdón, el amor de Dios, la gracia. Venimos los domingos y tenemos tiempos de adoración como el que tuvimos hoy y lo disfrutamos muchísimo. ¿Alguien lo disfruta además de mí? Lo disfrutamos mucho. Y acercarnos a Dios empieza a traer beneficios a mi vida. Y luego también empiezo como a creer, como Dios me va a ayudar en esto, Dios me va a bendecir en esto. Cuando vienen problemas empiezo a tener más paz. Y entonces como que hay un primer paso cuando damos de acercarnos a Dios donde recibimos mucho beneficio. Y yo lo veo como un nivel donde es como que buscamos que Dios ayude a mis planes y mis propósitos. Y lo comparaba un poco como con ser tío, porque es como, pues no, o sea, no ha cambiado mi vida por completo, sigo haciendo las mismas cosas, sigo buscando lo mismo, pero pues tengo esta parte que está muy padre, ¿no? Que está increíble. Entonces el tío les decía, pues es bien bonito y te llevas a tus sobrinos al helado, pero si se portan mal, pues ya los castigas 2 semanas, no los vuelves a llevar por helado. Entonces ser tío está muy padre y a veces como que así nos acercamos con Dios. Y acercarnos a Dios es casi como una filosofía de vida más, donde es como, pues me hace sentir bien, me siento mejor, voy y me relajo. A veces hasta venir en domingo es como un poco terapéutico, porque lloro lo que traigo en la semana, me lleno de esperanza, y hasta es más barato que ir a la psicóloga, porque pues aquí no te dicen a la fuerza cuánto hay que dar, con la psicóloga pues sí hay un monto, entonces es hasta más barato, y lo digo de broma, pero hay una parte donde pudiéramos verlo así, ¿no? Y entonces como que vengo el domingo y recargo pilas, es como que recargo el tanque de gasolina, y luego toda la semana estoy con ese tanque, y llega el viernes y ya me queda poquito, y llega el sábado, y el domingo es como, ay, llegué, otra vez vuelvo a recargar. Y está bien si lo has estado viviendo así, está bien, ¿por qué? Porque eso es lo que nos ha permitido acercarnos a Dios. Pero así como te decía ese ejemplo de como tío, ese es como un nivel donde no hemos vivido una transformación todavía en nuestra vida. Y yo lo veía un poco con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, nos dice la palabra que con grandes milagros lo sacó de Egipto. ¿No se acuerdan de las plagas cuando Dios abrió el mar y lo sacó de Egipto? Y sabes, poco después el pueblo de Israel pasó un tiempo sin comer y ya estaban desesperados. Y dice la Biblia en Números que ya estaban quejándose y diciendo, ¿para esto nos sacó Dios de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? Vamos a Número 21, perdón. Después los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Y entonces el pueblo de Israel como que recibía beneficios de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, sí, me sacó de Egipto con las plagas, abrió el mar, me está dando el maná, pero me enojo y me quejo porque
este pan tan liviano y yo lo que quiero es carne, un buen bife de chorizo. ¿Qué onda, Dios? Y entonces empiezan a quejarse las serpientes y entonces Moisés hace una serpiente de bronce, el que la mira es sanado. Pero tan no conocían bien a Dios que el pueblo de Israel empezó a adorar a la serpiente. Y vemos luego, años después, en Segunda de Reyes, cuando el rey Ezequías empieza a quitar todos los ídolos y dice, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nejustán. Tanto así que le pusieron nombre a la serpiente, cuando solo era un utensilio que Dios usó para dirigir la fe de las personas. No era la serpiente lo que sanaba, ¿están de acuerdo? Era Dios quien sanaba a las personas. Y la serpiente solo era un utensilio. Pero cuando nosotros nos quedamos en una relación superficial con Dios, cuando nos quedamos en lo bajito, cuando apenas metemos los pies, hay un peligro de que empecemos a hacer ídolos en las cosas, en las prácticas, aún hace rato les platicaba, tenemos por ejemplo un grupo de oración todos los días en la mañana y es un grupo padrísimo donde mucha gente se conecta, no solo del DF, de muchas partes se conectan a orar, oran por México, oran por muchas cosas. Pero sabes, yo platicaba con alguien el otro día y le decía, mira, a mí me encantaría que haya gente que diga, no me voy a conectar todos los días. ¿Por qué? Porque hay días que quiero orar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque como que no debemos dejar que ese tiempo sustituya el que yo sepa orar a solas con Dios, el que yo sepa disfrutar un tiempo a solas con Dios. Y como que en estos tiempos de oración hay gente que yo veo que ponen sus peticiones de oración en el chat y está bien, es padrísimo eso. Pero sabes, de repente parece como que piensan, si me desperté temprano y madrugué, Dios me va a hacer mi milagro, ¿no? Y entonces como que por ponerlo ahí en el chat, y el otro día leía uno de que por favor ayúdenme a pedirle a Dios que me dé un trabajo que sea fácil, que no sea mucho trabajo, que me paguen mucho y que no trabaje el fin de semana. Y es como, y yo pienso como, bueno, es que tal vez esa persona pensó, a ver, llevo 15 días despertándome a las 5 de la mañana para estar en este chat y poner este mensaje, Dios me tiene que hacer mi milagro. Pero ¿estás de acuerdo que entonces como que lo estamos viendo como la serpiente de bronce? Donde si yo hago esto y esto y esto, entonces va a pasar. Y así tal vez como que hemos sido un poco enseñados en nuestra cultura, donde se nos decía, oye, ¿quieres un milagro? Pues paga esto, da tanto, ve de rodillas a tal lugar, camina tantos kilómetros. Y un poco se nos enseñó como que nosotros hacemos y entonces Dios hace. Pero entonces, ¿cuál diferencia hay con la serpiente de bronce? ¿Cuál diferencia hay con esa serpiente de bronce que Dios hizo para un momento, para traer sanidad al pueblo, como nada más un objeto para como dirigir la fe de las personas? Pero no era mágica la serpiente de bronce. Realmente era Dios sanando a las personas. Y a veces cuando nos quedamos en un nivel superficial en nuestra fe, como que entendemos a Dios de esa manera. Y la semana pasada hablábamos de José el soñador, de que estuvo en esclavitud, estuvo en la cárcel y su fe permaneció. Y yo te puedo asegurar, su fe permaneció porque José conocía a Dios. José realmente conocía a Dios de una manera profunda, de una manera real, pero el pueblo de Israel no conocía a Dios. Y entonces cuando vinieron dificultades, cuando vino hambre, cuando ya no les gustó las condiciones, se enojaron y se quejaban de Dios y aún decían, ¿para qué me sacaste de esclavitud? Y entonces cuando tú y yo nos quedamos como en esa superficialidad de nuestra relación con Dios, a veces puede parecer que el mundo era mejor, a veces puede parecer que lo que vivíamos antes era más atractivo, pero no es así. Lo que pasa es que nos falta avanzar a lo profundo, nos falta avanzar a conocer más de Dios. ¿Y qué sigue entonces? Si yo quiero conocer más de Dios, ok, Pablo, va,
le entro, quiero conocer más de Dios, ¿qué sigue? Pues la Biblia nos habla de una transformación. Y yo te decía en este ejemplo, ahora que ya no soy tío, ya soy papá, la transformación tiene que ser mucho más grande, ¿estás de acuerdo? Yo ya no puedo pensar como un tío y ya no puedo decir, voy a ir a visitar a mi hija una vez a la semana. No, mi hija duerme junto a mí, mi hija me despierta cuando quiere. Ya es mi vida, ya es mi vida cambiar pañal 6 veces al día. Ya es mi vida y yo tengo que entenderlo. Y los restaurantes que elijo para hacer planes tienen los horarios, mi presupuesto, mi vida tiene que cambiar porque hay una bebé que necesita de mí. Y así tiene que ser cuando entonces quiero yo profundizar en mi relación con Dios. Ya no es, Dios, tú súmate a lo que yo quiero que te sumes, bendice lo que yo, opina de lo que yo quiero que opines. No, es ya realmente decir, Dios, quiero que transformes mi vida. Y sabes, la palabra nos habla de renovar nuestro entendimiento. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y yo te decía, el pueblo de Israel no conocía a Dios, José conocía a Dios. Y ese conocimiento de Dios lo llevaba a reaccionar distinto ante cualquier circunstancia. Tanto así que estuvo en la cárcel y estuvo en esclavitud y siguió firme en su vida con Dios. Entonces necesitamos tú y yo conocer a Dios. Yo no puedo renovar mi mente si no entiendo primero cómo Dios piensa. Y sabes cómo Dios piensa. No es cuestión de tomar un curso en línea, no es cuestión de tomar centro de capacitación nada más, no solo es cuestión de leer la Biblia. Entender cómo Dios piensa nos va a tomar toda la vida y probablemente no terminemos de entenderlo, pero es toda una vida de conocer a Dios y conocer su voluntad, de saber cómo actuó cuando el pueblo de Israel hizo esto, cuando David hizo esto, cómo las enseñanzas de Jesús, lo que eso significa. Es toda una vida de conocerle a Él. Pero dice la palabra que cuando conocemos a Dios, dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él, Proverbios 23:7. Y ese es el tema cuando no conocemos la forma de pensar de Dios, que nuestra forma de pensar define nuestra vida, nuestras acciones, pero cuando yo empiezo a conocer la forma de pensar de Dios, nos dice en Salmo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Sí o no aquí está describiendo a José lo que platicábamos la semana pasada? Lo está describiendo. Pero ¿qué dice? Que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y sabes, este es el siguiente nivel al que Dios te quiere invitar. Un nivel donde es de verdad un hambre de conocer su palabra, de conocer su ley, de saber cómo piensa Él y que eso transforme mi pensamiento. Y a veces como que pensamos, sí, yo ya viví eso hace 20 años. No, es una constante porque tú y yo diario estamos viviendo situaciones que tenemos que llevar ante Dios y decir, Dios, ¿tú qué piensas sobre esto? Y constantemente tenemos que estar como cuestionando nuestra manera de pensar y decir, ¿pienso a la manera de Dios? Y sabes, te decía, ese primer nivel tal vez yo lo diría como que es sobre todo una relación emocional con Dios. Este segundo nivel tal vez ya es una relación emocional y también racional, donde mi razón empieza a ser transformada y empiezo a pensar a la manera de Dios. Y ya entonces empiezo como a cuestionar mis decisiones, mis ideas y decir, ¿qué pensaría Dios? Empiezo a seguir principios de Dios. Sabes, en este segundo nivel aún habla de sembrar y cosechar. Y la palabra nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y a veces como que queremos meter la gracia y decir, Dios, pues la verdad es que este año no sembré, pero pues gracias, ¿no? Y bendíceme.
Y la Biblia nos dice, no, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. Entonces ya en este nivel ya estamos pensando en sembrar. Hoy quiero sembrar lo correcto, quiero cosechar lo correcto. Entonces voy a sembrar bien. Ya estamos pensando en ser generosos. Pero te digo algo, todavía hay más profundidad a la que podemos ir. Y tal vez te estoy hablando de este primer nivel emocional y algunos tal vez se identifican este segundo nivel donde ya empieza a haber una transformación en mi pensamiento. Tal vez tú te identificas y quiero hablarte de un siguiente nivel. Pero antes te quiero decir, yo todavía estoy en el 1 en algunas cosas, en el 2 en otras cosas y empiezo a acercarme a este nivel siguiente que te voy a hablar en otras cosas. ¿Por qué? Porque, y esto que te estoy diciendo no es como una crítica ni un juicio, es una reflexión acerca de mi relación con Dios, porque hay cosas en las que sigo queriendo que todo sea fácil y emocional y a mi manera. Hay cosas donde es como, Dios, no, a ver, o sea, yo quiero hacerlo así, pero bendíceme. Yo no, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero pues quiero que, pues ahí le eches ganitas, ¿no? Que me ayudes. Hay cosas en las que lo sigo haciendo. Luego también en el tema racional, pues ya hay cosas donde Dios ha ido poniendo otras formas de pensar en mi vida, pero a veces, ay, como que quiero volver atrás. A veces el pensamiento del mundo sigue muy presente en mi vida. Hay veces que quiero resolver las cosas como el mundo las resuelve y todavía me cuesta. Pero sabes, hay un nivel mayor al que Dios nos quiere invitar. Y ese nivel mayor no es donde Dios ayuda a lo mío, que era el primer nivel. El segundo es Dios, bueno, hago caso a lo tuyo, pero sigo con mis propósitos y con mis objetivos. Y el tercer nivel es Dios, te entrego mi vida para lo tuyo. Haz lo tuyo conmigo. Haz tus planes, tus propósitos, tus objetivos y yo sirvo a lo tuyo. Y sabes, en ese nivel lo que se requiere es una relación con el Espíritu Santo. En ese nivel es cuando llegamos y decimos, Espíritu Santo, toma la dirección de mi vida. Y a veces hemos escuchado mucho del Espíritu Santo, pero como que a veces lo dejamos un poco a un lado. ¿Por qué? Porque bueno, Dios pues lo vemos como un papá, crecimos con caricaturas donde pues salía en unas nubes, entonces pues como que le ponemos cara y luego también es el que nos bendice, luego Jesús pues la cruz y como que en la Biblia pues está más claro y como que no entendemos a veces que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos dice que son tres en uno, es Jesús, es el Padre y es el Espíritu Santo. Y es Dios, igualmente que Jesús es Dios, igualmente que el Padre es Dios. Y sabes, como que a veces nos cuesta un poquito más construir una relación con el Espíritu Santo. Pero Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo que nos lo vendió bastante bien la cosa? O sea, imagínate, Jesús te dice, te conviene más tener al Espíritu Santo que yo siga aquí. Eso dice la palabra en Juan 16, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús te está diciendo, te conviene el Espíritu Santo. Pero a veces nos cuesta trabajo construir una relación con el Espíritu Santo. Después en Isaías dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que está a la mano para nosotros, si decidimos tomarlo. Ese espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero sabes, para poder entrar en este nivel, para poder tener una relación con el Espíritu Santo, hay una cosa primero que tú y yo tenemos que aceptar, tenemos que entender, tenemos que reconocer. Y es que mis caminos no son los correctos. Es que necesito los caminos de Dios y ya no los míos. Y es bien difícil esto. ¿Por qué? Porque a veces, y no sé en tu caso, pero yo a veces me creo inteligente. A veces me creo sabio. A veces en mi interior pienso, no, yo tomo muy buenas decisiones. Yo soy muy bueno para resolver problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el día a día todo lo voy resolviendo conforme yo voy entendiendo y no me detengo a decir, ¿qué haría el Espíritu Santo? No me detengo a decir, Espíritu Santo, ¿qué decido en esto? Espíritu Santo, ¿qué hago en esta situación? ¿Y sabes qué nos dice la palabra? Nos dice, por un lado en Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Pero por otro lado en Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esto en Isaías 55:8-9. Qué importante es entender esto. Sabes, hace rato di esta plática en la primera reunión, para los que sí se despiertan temprano, y es broma. Y la di, y luego estábamos orando y estábamos ministrando, y me acordé de 3 o 4 decisiones o conversaciones que tuve hoy en la mañana, donde eché todo un rollo de lo que se debe de hacer, de lo que se debe decidir, de cómo arreglar un problema, de cómo no sé qué. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, en nada de eso me preguntaste a mí. En nada de eso dijiste, ¿qué diría el Espíritu Santo? ¿Qué decisión tomo, Espíritu Santo? ¿Cuál es la decisión correcta en esto? Todo eso fue tú, Pablo, queriéndotela dar de inteligente y sabio. Y qué peligro, porque a veces damos consejos sobre la vida de alguien más, sobre el matrimonio de alguien más, sobre las decisiones laborales de alguien más, y lo damos desde mi inteligencia, cuando tengo a la mano al Espíritu Santo diciendo, hey, pregúntame, yo te quiero ayudar, pero pregúntame. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan prudente. Él está esperando a que tú le digas, Espíritu Santo, no sé. No sé por qué, porque ya he aprendido que mis caminos no son los tuyos, que tus caminos son mucho más altos que los míos, que tus pensamientos son mucho más altos que los míos. Ya lo he ido aprendiendo y entonces ya me detengo y digo, Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? ¿Y estás de acuerdo que se requiere una humildad especial? Y es una humildad que solo Dios nos puede dar, o los miles de trancazos en la vida. Pero ¿cuánto ganaríamos si empezamos a tener esa humildad? Si empezamos a todos los días decir, no quiero hoy estar sin la guianza, sin la sabiduría, sin la inteligencia, sin el temor del Señor que el Espíritu Santo me puede dar. Entonces te hablaba de esta profundidad donde estamos como a la orilla del mar y luego podemos avanzar y entonces empezamos a tener esta transformación en nuestros pensamientos, empezamos a aprender de la palabra de Dios, los principios de Dios, empieza a entrar su palabra y sus principios a mi economía, a mi familia, a mis decisiones, a mi área emocional, a mi área sexual, empieza a entrar a diferentes áreas de mi vida, se empieza a ordenar un poco la cosa, pero tiene que llegar al punto donde yo diga, me entrego por completo y digo, Dios, ya no quiero vivir persiguiendo mis propósitos, mis objetivos, porque la verdad es que día a día, semana tras semana, pues yo decido mi horario, yo decido lo que voy a hacer esta semana, yo decido con quién me voy a reunir, yo decido qué voy a hacer en mi empresa, yo decido qué voy a hacer con mi dinero. Pero ¿qué pasa si empiezo
desde antes a decir, Dios, esta semana, ¿qué quieres que haga con mi tiempo? ¿Qué quieres que haga con mi agenda? ¿A quién quieres que vea? ¿A quién quieres que visite? Dios, esta quincena, ¿qué quieres hacer tú con mi dinero? ¿Qué quieres que yo haga con mi dinero? Guíame, enséñame. Oye, no, es que, ¿sabes qué? Dios me dijo que se lo diera todo a ese señor en la calle. Y sabes, a veces nos cuesta trabajo acercarnos y realmente buscar una comunión con el Espíritu Santo, porque pensamos, no, es que no voy a poder. O tal vez ya hemos intentado y no hemos podido. Yo creo que en mi vida 15 veces he intentado y así de que Espíritu Santo, tú dime, ¿no? Y que sentí de Dios que le tengo que ir a dar todo mi dinero a esta persona. Pero pues mañana llega el de la renta a cobrarme. No, pues fue el Espíritu Santo, así que milagrosamente algo va a pasar. Y sí, milagrosamente pues, le hablé a mi papá y le pedí prestado porque no llegó. Y entonces esas cosas a veces nos hace dudar. Pero sabes, es que queremos empezar hoy y mañana ya hacer un cash luna o un benijín. O sea, queremos empezar hoy y mañana ya estar resucitando muertos en el panteón. O sea, relax. Es poco a poco, toma tiempo, toma años. Y sabes, va a haber veces que te equivoques y va a haber veces que digas, le di todo mi dinero a ese señor y luego no tenía para comer y tuve que pedir prestado, tuve que usar la tarjeta. Pues sí, a veces va a pasar, pero persevera en eso, persevera en eso. ¿Por qué? Porque tu oído espiritual se está desarrollando, tu discernimiento está creciendo, el Espíritu Santo va a ir enseñándote a escuchar su voz, a seguir su guianza. Y yo antes pensaba como, no, es que yo siempre contristo al Espíritu, ni sé qué significa contristo, pero en la Biblia era como, ay, sí, contristo. Es como que, o sea, nunca lo buscaba en el diccionario, según yo es algo como lastimo, ¿no? Así lo pienso. Entonces como, no, yo siempre lo contristo. Entonces como decía, no, ya no lo voy a buscar porque pues siempre lo contristo. Y pensamos como que es más sentido que la suegra, ¿no? No, o sea, así como, no, es que, y la realidad es que no. El Espíritu Santo sabe que somos novatos, que estamos aprendiendo. ¿Y tú crees que Él no tiene paciencia con nosotros? Créeme, si no tuviera paciencia ya se hubiera olvidado de nosotros. Ya no estaría en esta tierra tratando de amarnos, de guiarnos, de enseñarnos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Les decía, uno, entender mis caminos no son los suyos. Y yo quiero sus caminos y ya no los míos. Yo quiero empezar a seguir sus propósitos, sus objetivos. Y te decía hoy en la mañana, yo sentía que Dios me decía, es que hablaste de este tema como de matrimonio con alguien, pero no preguntaste yo qué pienso. Tomaste esta decisión, le dijiste esto a esta persona, pero no preguntaste yo qué pienso. Y entonces es como que empezar de nuevo y decir, Espíritu Santo, sí es cierto. Necesito detener y empezar a preguntar y empezar a escuchar tu guianza. Y te digo, tal vez al principio te va a tomar tiempo, pero vale la pena. Y como te decía, hablábamos del primer nivel donde es muy emocional, el segundo donde ya empieza a haber cambios racionales en mi vida, donde estoy entendiendo y conociendo la palabra de Dios, eso está trayendo transformación a mi vida, estoy empezando a ver frutos del Espíritu Santo en mi vida, pero el tercer nivel, cuando me entrego por completo a Él, y yo te doy esta plática, como decía, hay cosas en las que sigo siendo bien emocional, queriendo que todo se haga mágicamente, y hay cosas también donde ya empieza a haber como una transformación en algunas áreas de mi mente, pero hay mucho que me falta. Y por otro lado, empiezo a conocer al Espíritu Santo. Y yo creo que Él quiere eso mismo contigo. Yo creo que Él quiere invitarte a dar el paso, a dejar de como que buscar lo emocional. Y eso va a seguir pasando y lo vas a seguir disfrutando, pero no depender de ello. No depender de si lloraste o no lloraste. No depender de, ay, se sintió tan bonito la alabanza. Qué padre, disfrutemos la alabanza, pero que no creas que eso es una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un mayor nivel. Y decíamos en Salmo 1, hablaba de este árbol plantado junto a corrientes de agua.
Déjenme lo encuentro, que mis notas están un poco desordenadas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Pero les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a nosotros, mas si os fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Hay alguien acá que quiera una relación con el Espíritu Santo? ¿Hay alguien acá que dice, la verdad yo quisiera ir a lo profundo en mi vida con Dios? Ya no quiero quedarme en la superficie, quiero ir a lo profundo. ¿Alguien acá? ¿Sabes? Vamos a orar y vamos a lo profundo. Dios, queremos ir a lo profundo en la relación contigo. Gracias por lo que has traído a mi vida, en mis emociones. Gracias por toda la bendición que has traído a mi vida. Pero quiero más, quiero que mi mente sea renovada por completo. Quiero empezar a pensar, no como yo pensaba antes, no como el mundo piensa. Quiero empezar a pensar como tú, como tu palabra enseña, como tu ley lo dice. Quiero aprender a deleitarme en tu palabra, a meditar en ella de día y noche. Enséñame a profundizar mucho más en el estudio de tu palabra, a dar prioridad en mis días, a estar aprendiendo de ti, Padre. Yo quiero conocerte, yo no quiero ser como el pueblo de Israel que no te conocía y ante cualquier dificultad dudaba, se quejaba, murmuraba. Yo no quiero eso, Dios. Yo no quiero eso, papá. Yo quiero conocerte a fondo. Yo quiero que tu forma de pensar sea la que esté en mi mente. Pero no quiero quedarme solo ahí. Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero empezar a ser dirigido por ti. Llevo años haciendo las cosas a mi manera, en mis caminos, mis decisiones, pero me doy cuenta que no, tus caminos no son los míos. Tus caminos son más altos, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Yo necesito ser transformado por ti. Espíritu Santo, ayúdame a entender tus caminos. Ayúdame a dejar de creerme sabio, de creer que yo sé qué decisión tomar. Dame esa humildad para poder reconocer que tus caminos son mejores. Dame esa humildad para poder buscarte, para poder preguntar y decir, Espíritu Santo, necesito tu guianza, necesito tu sabiduría, necesito tu inteligencia, necesito tu temor del Señor en mi vida. Espíritu Santo, quiero esa profundidad en mi relación contigo. Que tú empieces a dirigir mi agenda, mis recursos, mis decisiones, mis prioridades, mis objetivos. Que seas tú quien empiece a guiarme. Ayúdame, Espíritu Santo, a conocerte más. Ayúdame, perdóname porque a veces soy bien necio, porque a veces quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Perdóname porque como que aún ahorita que lo digo hay cosas en las que no quisiera cambiar, pero necesito de ti. Así que hoy pongo todo en la mesa. Hoy pongo todo en la mesa. Guíame. Empieza a guiar mi vida. Empieza a dirigirme. Yo quiero aprender a escucharte. Ayúdame a desarrollar mis oídos espirituales para saber escuchar tu voz. Para saber seguir tu consejo, para saber estar en tus caminos y no en los míos. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que quieres llevarme a lo profundo. Yo quiero ir a lo profundo. Yo quiero ir a lo profundo cada día de mi vida.
Ya no quiero depender de momentos emocionales. Ya no quiero poner mi fe en cosas o en prácticas o en sacrificios. Quiero que mi fe esté plantada en ti, Espíritu Santo, en tu guianza, en tu sabiduría, en tu consuelo. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mire, mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, Espíritu Haz Santo. lo que quieras en mí. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto. Haz lo que quieras en mí, Dios. Haz lo que quieras conmigo, con mi vida. Pongo todo delante de ti. Te necesito, Espíritu Santo. Haz tu voluntad en Haz mí. lo que quieras en mí. mío. Haz tu voluntad en mí, Dios. La, 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 la. Y todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu fe. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, oh.